Muy pero muy buenos días. Bueno, bienvenidos nuevamente. Comenzamos un nuevo análisis semanal. En realidad comenzamos una nueva semana porque estamos al día lunes y como siempre, bueno, Bitcoin no nos deja de sorprender. Tuvimos un fin de semana extremadamente hermoso. Ya comenzó el viernes prácticamente con una muy linda subida. Después una pequeña lateralización, pero durante el día de ayer una muy pero muy hermosa recuperación que nos llevó desde la zona de los en $100.000, $99.000 que estábamos el día viernes hasta los actuales $106.000. Una tremenda locura. Bitcoin nos tiene tan acostumbrados a estas cosas tan bellas. Así que bueno, comencemos como siempre con gráfico mensual. Bueno, ya verán que tengo algunas marcas, que es un poco lo que veníamos trazando en estos últimos días. Pero comencemos como siempre para no complejizarlo con gráfico mensual. Por el momento estamos teniendo una interesante zona de indecisión en el gráfico mensual. Hablábamos muy bien sobre toda esta situación. De hecho, lo habíamos dejado muy claro la semana pasada de las cosas que debían suceder y el efecto que podía suceder si estas cosas sucedían, básicamente, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque habíamos dicho de que teníamos que superar, y por eso habíamos dejado esta línea naranja que se encuentra aquí, la zona de los $98.000. Y si eso se convertía en una zona de soporte, podría darnos una muy linda subida para todo lo que iba a ser esta semana. De hecho, está comenzando todo muy, pero muy bien. Y de hecho, fíjense con respecto al gráfico mensual, a ver si lo voy a ampliar bien. Tenemos una muy linda mecha en la parte baja y un cuerpo muy pequeño en la parte alta, lo cual esto demuestra fuerza alcista en un momento en el que el mercado debería estar mostrando fuerza bajista. Esto es, obviamente, faltan 20 días todavía para que este gráfico mensual, perdón, termine, pero nos está dejando una idea de que por el momento el mercado no tiene tantas intenciones de caer y esto es súper, súper positivo para quienes obviamente les gusta el hold. A mí, como siempre decimos, en el caso de futuros no nos importa tanto si sube o si baja porque podemos aprovechar hacia ambos lados, pero para quienes les gusta obviamente Bitcoin, la idea de Bitcoin en máximos aún más grandes, esto obviamente es súper positivo. De igual manera, como siempre, la divergencia sigue completamente activada, divergencia bajista por el momento completamente activada. ¿Qué es lo que debería suceder para desactivar esta divergencia? Bueno, tranquilamente venir a superar la zona de los $110.000. Si Bitcoin supera la zona de $110.000, ahí sí la divergencia va a volver a desactivarse, pero por el momento está todo presente. Bien, pero la parte interesante y positiva es que nos encontramos con una gran mecha en la parte baja y esto es positivo para quienes buscan un periodo alcista de Bitcoin. Con respecto al gráfico semanal, esto demasiado no se puede decir porque solamente tiene 12 horas, faltan 6 días y 14 horas para que esta vela termine. Pero por el momento nos está dando una muy interesante intención alcista también, porque si bien esta vela recién comienza, por el momento está siendo positiva, al mismo tiempo se está haciendo positiva en un momento en el que el macro se encuentra completamente bajista y deriva puntualmente también de una vela que si bien tiene mucha estructura bajista, que es esta vela semanal anterior, eh, terminó con un cuerpo, si bien relativamente grande, también una mecha grande en la parte baja. Es un poco lo mismo que les decía recién. Ahora bien, todo esto es la parte positiva, o sea, es la intención de freno que estamos teniendo en este momento. Ahora les cuento un poco lo que podemos llegar a esperar con respecto al día de hoy y en las siguientes horas. Primero que nada, ya pasando un poco al gráfico diario, esto es lo que veníamos, disculpen, es lo que veníamos hablando en estos últimos días. Lo voy a ampliar bien como para que ustedes lo puedan ver. A ver si lo llegan a ver. Esto lo habíamos hablado, no recuerdo, si mal no recuerdo, el día viernes. Habíamos dejado asentado que las posibilidades eran completamente muy parecidas a esta que veíamos acá. ¿Por qué? Porque decíamos que teníamos una gran intención de caída, ruptura de la media móvil de 200, confirmación por debajo de esa ruptura, fíjense, tal cual como había sucedido en este caso. Al mismo tiempo, teníamos una intención de freno, lo mismo acá, intención de freno. Luego una nueva intención de caída, lo mismo acá. ¿Qué es lo que decíamos? Que teníamos que recuperar fuerza. Si el día viernes recuperábamos fuerza, las probabilidades de continuación alcista podían suceder. ¿Qué es lo que fue sucediendo puntualmente el día viernes?
tuvimos recuperación del mercado. ¿Qué es lo que está sucediendo o qué es lo que podría llegar a suceder tranquilamente? Porque no todo este periodo alcista que sucede después podría estar replicándose en este mismo momento. ¿Cuál es la particularidad que nosotros debemos considerar con respecto para que eso suceda? Bueno, prácticamente, bien, primero que nada, ahora lo veremos en temporalidad de 4 horas, creo que se va a ver un poco más prolija, pero primero que nada, obviamente va a ser recuperar la media móvil de 200, esto va a ser fundamental. Bitcoin debe recuperar la zona por encima de los $109.000 como para poder empezar a suponer una nueva intención alcista. Esta es en primera etapa. En segunda etapa, hay varias cosas positivas con respecto a la intención del gráfico diario. Sin embargo, insisto, creo que es fundamental, primero que nada, superar la zona de $109.000. Y les voy a mostrar temporalidad de 4 horas para buscarlo un poco más prolijo. Acá lo tienen. Esto también ya lo habíamos dejado marcado el día viernes. Fíjense toda esta estructura que deriva desde el día 5 de octubre hasta el actual día. Y fíjense que en este exacto momento estamos reaccionando en esta zona de resistencia. Habíamos dejado marcada esta línea también como posibilidad de target de llegada. Fue allí exactamente donde nos encontramos en este momento. Por lo tanto, importantísimo, Bitcoin debe romper esta zona de resistencia. Si en el día de hoy o quizás mañana Bitcoin supera esta zona de resistencia, obviamente las posibilidades alcistas se activan nuevamente. ¿Por qué les decía tanto que es importantísimo la zona de $109.000? Fíjense, en la temporalidad de 4 horas tenemos la media móvil de 200. Ya sabemos cómo es de importante. Mírenlo acá, mírenlo acá, mírenlo acá y mírenlo acá. Miren lo importante que es la media móvil de 200 en temporalidad de 4 horas. Lograr recuperarla sería súper importante porque aquí sucedió y fíjense la hermosa subida que nos dio. Mientras no logremos superar, o sea, no logremos superar la zona de $109.000, lamentablemente la zona de caída continúa vigente. Al mismo tiempo, en temporalidad diaria, volvemos un poco allí, también nos encontramos en la media móvil de 200 en la zona de $108.000, pero obviamente ya estar en la zona de 109 significa que estaríamos recuperándola en gráfico diario. Bien, volviendo un poco a temporalidad de 4 horas, entonces, en este exacto momento estamos reaccionando en la media móvil, perdón, en la zona de resistencia de esta gran diagonal que habíamos trazado en la semana pasada. Veremos a ver qué es lo que sucede, porque hasta el momento, ¿qué está sucediendo? Estamos teniendo mucha presión alcista, ¿sí? En este exacto momento, las intenciones alcistas del mercado son muy grandes. Lo pueden ver acá, fíjense el MACD con mucha intención alcista. Cada vez que ha intentado mostrar fuerza bajista, el mercado ha recuperado fuerza y nos ha dado una intención aún más grande, ¿sí? En este exacto momento estamos perdiendo un poco de fuerza. Veremos a ver si al encontrarse con esta zona de resistencia y al mismo tiempo toda esta zona de congestión, lo pueden ver acá, todo este nivel es una zona de congestión importante para el mercado. Por lo tanto, esta indecisión que está sucediendo en este exacto momento no solamente repercute por la media móvil, la tengo en la media móvil, perdón, repercute por la zona de resistencia, sino también por toda esta estructura de freno que se está sucediendo en este soporte quebrado. Bien, entonces, en última instancia me voy a pasar a temporalidad de 1 hora. Fíjense, esto es un poco lo que yo les digo de indecisión que está sucediendo en este exacto momento. Tuvimos toda esta hermosísima subida que nos llevó prácticamente sin freno desde la zona de 101 hasta la zona de 106, casi 107, 106, 700. Y automáticamente a partir de ahí estamos teniendo un freno en este exacto momento que se está dando con un hermoso lateral, con una divergencia bajista presente en este exacto momento. ¿Qué es lo que me gustaría suceder? Ok, para entender si las posibilidades son alcistas o bajistas, es tan sencillo como este cuadrado que les acabo de marcar. Si el mercado logra romper esta estructura de lateral al alza, no solamente estaríamos rompiendo el lateral, que obviamente es importante, sino también estaríamos rompiendo toda esta zona de resistencia de la cual estábamos hablando en temporalidad de 4 horas. Ahora bien, al ser zona de resistencia tan importante como es la que estamos viendo en este exacto momento, si finalmente rompemos en la parte baja,
obviamente la caída también se empieza a ser presente. En primera instancia, venir a buscar la zona de 104.500 podría ser sin ningún problema el siguiente target, porque primero que nada también tenemos media móvil de 200 en temporalidad de una hora y también, ¿por qué no?, venir a buscar el cierre de toda esta gran subida que teníamos aquí. Obviamente, esto es solamente una pequeña caída, 104.500 podría llegar a ser una caída para posterior recuperación, eso nada lo impide, porque siempre lo digo, el mercado debe, primero que nada, antes de poder comenzar o continuar una subida importante, debe de descansar, debe de retomar fuerzas, ¿sí? Al mismo tiempo, vamos a marcar un FIBO desde la parte baja hasta la parte alta de toda esta gran subida y pueden ver que en primera instancia la zona de $104.000 va a ser importantísima a través de, ¿por qué no?, la media móvil de 200 también. Y ya si no, la zona de 103.400 es una de las más importantes a sostener. Ya si el mercado llega a romper la zona de 103.400, obviamente ahí sí vuelve a preocuparse toda la estructura, porque ya podríamos estar diciendo que esta intención alcista que ya tuvimos durante todo este fin de semana podría estar llegando a su fin y nuevamente podríamos tener la continuación del impulso bajista. ¿Sí? Es importante, como yo digo, esto en este exacto momento estamos en zona de indecisión, estamos en zona, para mí es una de las zonas más lindas, es una zona que es cuando el mercado se está preparando para su siguiente gran movimiento. Cuando el mercado ya se encuentra desarrollado, es como mucho más práctico y a veces hasta si no lo viste a tiempo ya es tarde para ingresar. Pero en este exacto momento el mercado se está preparando para su siguiente movimiento. Y para mí es la parte más hermosa porque es lo que te permite incluso anticiparte a ese movimiento. ¿Sí? Nada, ya les dejé un poco las pautas desarrolladas, que es los niveles que debería romper hacia arriba o hacia abajo. Obviamente después va a depender del análisis de cada uno, como mis alumnos ya tienen alguna idea extra, por supuesto. Pero bueno, simplemente desde acá un poquito para el análisis del día de hoy. Ojalá que les haya servido, que les haya gustado. A darle like, a suscribirse, a dejar comentario. Háganme saber en los comentarios, por supuesto, si les gustaría otro tipo de análisis o algún tipo de información extra. Que veamos algo, además, obviamente, de mi idea para videos también, que yo encantadísimo de poder leerlos. Y como siempre les digo, éxitos en todos sus trades. Adiós.